Alguien que no puede dormir, pero trae mucho estrés porque lleva muchísimos meses en una dieta cetogénica. Entonces, si tú trabajas en mejorar una cosa, ya hiciste un efecto dominó en todas. Para que pueda haber un hábito siempre hay un disparador. Seguido del disparador hay una respuesta. Y después viene una recompensa. Ese es el bucle del hábito. La mente no olvida, la mente reemplaza. La fuerza de voluntad es algo que sí es importante al inicio de un hábito, pero es una fuerza muy temporal. Estás escuchando Bien Comer. Hola, hola, bienvenidos al segundo episodio del 2025. Les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más del Bien Comer. Y porque año nuevo, vida nueva, y todos comenzamos con estas ganas de cambiar hábitos. Hábitos, esa palabra que todo mundo escucha, pero yo creo que pocos conocemos ese mito o realidad de que en 21 días podemos cambiar hábitos, costumbres y cosas que traemos muy arraigadas. ¿Qué tan cierto es todo esto? Para hablar de hábitos saludables, hoy me acompaña la nutrióloga Griselda Jiménez. Ella está enfocada en el tratamiento de enfermedades metabólicas autoinmunes y digestivas. También tienes un podcast, querida Gris, Ser Nutritivo Podcast. Podcast, correcto. Ahí está, y me da muchísimo gusto que estés hoy aquí conmigo acompañándome en este arranque del 2025 que ya traíamos ahí desde hace tiempo, ganas de ponernos aquí al día, a que vinieras a compartir tus conocimientos en estos micrófonos. Bienvenida, Gris. Muchas gracias, Fer. Qué placer compartir contigo y con tu comunidad, de la que tengo que decir que aparte soy escucha y he sido parte por muchos años, entonces me emociona mucho compartir con ustedes este episodio. Y como bien mencionas, de un tema bien interesante porque los tenemos todos los días, lo vivimos. Prácticamente la mayor parte de nuestras decisiones, una gran parte de nuestras decisiones son de hábitos, pero poco profundizamos en entenderlos, en hablar más de ellos, en llevarlos a la parte más consciente. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a eso en este episodio. Es como los propósitos, ¿no, Grace? Como que cerramos el año y decimos, a ver, yo les juro que ya ahora sí el próximo año, el lunes comienzo la dieta. Ahora sí, el lunes comienzo la dieta y voy a dejar de fumar y voy a hacer ejercicio y entonces comenzamos a hacer como una lista de cosas que vemos pues no tan cerca, ¿no? Creo que va un poquito con los propósitos esta parte de los hábitos. Va de la mano, pero creo que muchas veces la diferencia es que un propósito puede no estar bien dirigido si no trabajamos desde los hábitos. Por eso a lo mejor ahorita que vamos empezando el año puede ser un maravilloso tema, y lo digo de verdad, creo en esto, porque si lo planteamos más que como un propósito, incluso más que una meta, porque hoy ya se habla más de la importancia de plantearnos metas, en revisar los hábitos que tenemos y en modificar los hábitos que tenemos y entendemos cómo se estructuran, podemos hacer mucho más cambio a nuestra vida, porque de esto depende mucho de nuestra salud o la enfermedad. Muchas personas podrían llamarlo destino, pero en realidad es que nuestros hábitos pueden impactar de manera muy importante en cómo vamos a ser en un par de años o de las decisiones que vamos tomando. Y fíjate que creo que a mí me gustaría mencionar que es el 40 al 45% de nuestras decisiones diarias las que son automatizadas gracias a nuestros hábitos. O sea, casi la mitad. Casi la mitad. Y tomamos alrededor de 35,000 decisiones diarias. Entonces, imagínense el poder que tienen los hábitos. Si interiorizamos un poco más y trabajamos en ellos, el impacto es exponencial. Entonces, por eso más que plantearnos tal cual un propósito, que puede ser bueno, vamos analizando ahora el modificar esta parte de los hábitos y revisarlos. ¿Cuáles son los que tendríamos que modificar? ¿Cuáles son los que son más congruentes con nosotros? ¿O cuáles nos llevarían a la vida que queremos tener? Esa sería una pregunta poderosa hacernos. Y seguramente toda la gente que nos está escuchando dirá, ok, sí, pero yo, a ver, ¿cómo le hago? Ya sé que tengo que dejar de fumar, ya sé que tengo que hacer ejercicio y bla, 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 ¿no? Toda esa lista de hábitos que si quieres después vamos uno a uno con recomendaciones más puntualitas. Pero, ¿cómo hacer que se vuelva un patrón de comportamiento, ¿no? Porque, pues sí, por ejemplo, yo me siento a la mesa, me sirvo un café y para mí
pues ya es un hábito el tomarlo tal cual, ¿no? Y veo que hay personas que les cuesta trabajo porque están acostumbradas a tomar azúcar, ¿no? Por decir, un ejemplo muy, muy burdo, pero que si a mí me preguntas en qué momento o cómo le hiciste para dejar de tomar azúcar en el café, tal vez ni te lo sé responder. Entonces, ¿cómo lograr que se vuelva un patrón, ¿no? Un comportamiento? Fíjate que hay un libro que a mí me ayudó mucho a entender eso, que leí cerca de hace 2 años, que justamente se llama El poder de los hábitos. Y este autor explica el bucle del hábito. Y creo que es importante de entenderlo para poder pensar en hacer un cambio. Para que pueda haber un hábito siempre hay un disparador. Seguido del disparador hay una respuesta, que esto es prácticamente el hábito que nosotros tenemos y al cual seguimos haciendo. Y después viene una recompensa, ese es el bucle del hábito, ¿sí? Imagínense cuando ustedes utilizan un navegador, el que ustedes acostumbran a utilizar, ¿no? Entran a su navegador, Chrome. Entras y vas a escribir www.go. Tu navegador te va a deslizar una lista de aquellos sitios en donde encontraste tú buenas respuestas, en los que has visitado con mucha frecuencia. Así nuestra mente también tiene un catálogo que va aprendiendo a lo largo de nuestra vida, en donde ha encontrado como soluciones a responder ante problemas o bien anhelos, porque también hay que entender que también aquí la parte del anhelo entra. No siempre es un problema físico, sino también emocional. Y vamos googleando y entonces aparece, ¿no? O entras ahí y aparece en la lista. Entre más lo utilices, con más frecuencia te va a aparecer ese. Así aplica también en nuestros hábitos. Si tú con bastante frecuencia utilizas ese hábito o tienes ese disparador, entonces te va a dirigir al hábito donde ya encontró una recompensa. Cuando entendemos esto y lo llevamos a la vida diaria, podemos ver que tenemos muchísimos hábitos, Fer, muchísimos, que no hacemos conscientes, ¿no? Por ejemplo, después de comer, lavarte los dientes. El disparador es después de comer, ¿no? ¿Y qué sigue? Lavarte los dientes. Es la respuesta, ¿sí? Y la recompensa, que a lo mejor no sientes una placa en tus dientes, o la recompensa podría ser que no vas a tener que ir al dentista tan seguido, ¿no? Tenemos otros como después de ir al baño, lavarnos las manos, ¿sí? El disparador es después de ir al baño. Lo que vamos a hacer, la respuesta es lavarnos las manos. Y lo que vas a sentir o la recompensa va a ser para algunos, a lo mejor que huelen rico las manos, ¿no? Esa soy yo, ¿sí? A mí me encanta oler los jabones. Para otros podrá ser no comer bacterias, para otros no enfermarse. Y aquí entra que las recompensas pueden ser muy diferentes para cada uno. Y entre más valor tenga para ti esa recompensa, también le va a dar un grado mayor de importancia a ese hábito para encontrarlo cuando lo necesites. Cuando entendemos que así funcionan los hábitos, entonces entender o revisar cuáles son los disparadores se vuelve clave para poder hacer cambios en nuestras conductas. Sí, porque un hábito va a ser que si se repite muy seguido, se van a convertir en comportamientos. Entonces, es importante que revisemos cuáles son los disparadores, cuáles son nuestras respuestas y cuál es la recompensa que estamos buscando ante el café con azúcar. Sí, claro. Y yo creo que ya cuando estás ahí, entiendes todo esto, ¿no? Pero en el momento cuando pensando ahorita que quiero, haz de cuenta, dejar mi pan dulce todos los días porque sé que no es lo más óptimo para mi salud y el azúcar, ¿no? Y digo, bueno, mi recompensa va a ser que me voy a sentir mejor, que voy a tener menos caries, que puedo mejorar tal vez mi composición corporal. Pero y ya sé que tengo que dejar el pan dulce, pero el caminito entre esa recompensa y el dejarlo, no sé si sea más fácil inculcar nuevos hábitos o quitarnos los malos hábitos. Es una pregunta hermosa. Ojalá tuviéramos así el borrar el historial del navegador, sí. ¿No? Pero no funciona así. No funciona así. Y ahí quiero parafrasear a una neurocientífica que me encanta cómo platica, que se llama Nazaret Castellanos, que ella utiliza una frase que dice: la mente no olvida, la mente reemplaza. Y esta frase creo que lo deja clarísimo. No vamos a olvidar nuestros hábitos. Se van a quedar ahí guardados todo el tiempo. Qué tantos lo utilices, con qué tanta frecuencia lo utilices, es el poder que va a tener. Y si en eso radica el poder que tiene el hábito, la fuerza que tiene el hábito, su debilidad está en dejarlo de usar, ¿sí? Y es sustituir el hábito. Ahorita que decías de la recompensa. La recompensa tiene que
aquello con lo que lo vamos a sustituir tiene que darnos exactamente la misma recompensa o tener un valor muy similar. Si no, nos va a ser sumamente difícil. Si a lo mejor el disparador continuo de que tú quieras consumir un pan es que hace frío, ¿no? Que nos pasa a muchos, ¿no? Ya empieza a hacer frío y queremos el pan con el café, pero esa es la respuesta que tenemos. Y la sensación que nos produce, la recompensa que nos da, es esta parte de confort, de apapacho, de calientito. Podríamos buscar otros recursos que nos hagan sentir lo mismo. A lo mejor meterte debajo de una cobija, ¿no? Escoger a lo mejor una chamarra que sea más pachoncita, que te dé una textura similar, o algo más calientito, meterte en un baño de agua caliente, porque la recompensa tiene que ser muy similar. O al menos tener un valor igual de fuerte para que tú digas, lo voy a hacer. Si no, de lo contrario, no estás sustituyendo en realidad ese hábito. ¿Y entrará aquí la famosa fuerza de voluntad? ¿Qué es eso, Fer? ¿Qué es la fuerza de voluntad? ¿Entra? Sí entra. Sabía que ibas a hacer esa pregunta porque creo que es clarísima, ¿no? Todo el mundo le atribuye un poder mágico, místico a la fuerza de voluntad y pareciera incluso que es como algo, un superpoder que tienen algunos, ¿no? La fuerza de voluntad es algo que sí es importante al inicio de un hábito o para ese cambio de hábitos, pero es una fuerza muy temporal, muy, muy temporal. Es como cuando te avientas a la alberca y ese clavado que te das tiene cierta fuerza y te va a ayudar a avanzar, pero no puedes esperar que de clavados estés llegando al otro lado de la alberca. Pasa exactamente lo mismo con los hábitos. La fuerza de voluntad o la motivación te va a ayudar a empujarte, pero tienes que empezar a nadar. Entonces, la respuesta, el cambio, el verdadero cambio viene de la repetición, no de la fuerza de voluntad. Y es que caemos, ¿no crees tú que de repente en un círculo vicioso cuando creemos que no tenemos suficiente voluntad y nos empezamos a culpar y a sentir muy mal de, ay, claro, porque soy una gorda, no puedo dejar el pan dulce, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues ahora me como 3, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy enojada, porque si no puedo, pues ya me da igual comerme 1, comerme 3. Entonces, creo que también esto que dices es muy importante. O sea, de repente creemos que llegar del punto A al punto B es de un solo paso. Y no sé hasta dónde pues convenga irnos celebrando esos pequeños pasos que vamos dando. Elemental y tener presente que vas a fallar. Tener presente que si estás cambiando un hábito, el otro hábito con el que lo estás sustituyendo tiene un camino neuronal mucho más fuerte que el nuevo hábito que estás generando. Para esto hay una analogía que a mí me parece hermosa, que es la de un césped. Imagínate un pasto así verdecito, chiquito, bonito, y cada vez que tú pasas por ahí con tu bicicleta vas generando un caminito, ¿sí? Si algunos días dejas de pasar por ahí, entonces ese césped va a empezar a crecer un poco y va a ir perdiendo fuerza, ¿sí? Pero si tú ya pasaste por mucho tiempo, va a tener mucha fuerza ese caminito. Entonces, de alguna forma, nuestros antiguos hábitos son ese camino muy marcado, ¿sí? Pero cuando estamos generando un nuevo hábito, el camino todavía es bastante débil y se puede perder muy fácil cuando lo dejamos de repetir. Entonces, entender que el camino que hemos repetido es mucho más fuerte que nuestros nuevos caminos. Incluso algo muy bueno es practicar el que vamos a fallar. O sea, adelantarnos a pensar en qué podría pasar cuando fallemos y ser muy autocompasivos cuando esto suceda, porque va a pasar. Y esto nos saca del todo o nada, ¿no? O sea, creo que muchas veces estamos en esos extremos de si ya no lo hice, entonces me voy al grado en el que ya no hago nada. Me como 3 panes. Y en realidad es que ahí sale contraproducente. Sí, porque nunca es un círculo vicioso. Oye, y ahorita que hablas de esto, me recuerdo los famosos 21 días. ¿Es cierto que en 21 días modificamos los hábitos? No. La respuesta rápida es no. No. La respuesta con más evidencia en este momento son 66 días. Pero fíjense, aun cuando revisas esta evidencia, dice que tiene un rango, ¿no? Habrá personas que a lo mejor sean en 18 y habrá personas que sean en 254, ¿no? Y si la fuerza del hábito depende de la repetición, en realidad no deberíamos de estar pensando en cuántos días llevo, sino más bien en estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Porque también, aunque ya lleves 258,
corre el Sí, riesgo claro. de que en algún momento ese césped podría volver a crecer, ¿no? Entonces, de alguna manera, entender que no son 21. Y fíjate que cuando aprende uno de dónde viene, te dices, definitivamente no son 21 días. Este mito que se ha reforzado por muchas generaciones, porque tiene desde 1960 que se habla de esto, lo planteó como observación, en realidad, un cirujano plástico. Eso dicen, ¿eh? Yo no estaba ahí, yo todavía no nacía, pero eso dicen, que él observaba cuánto tiempo tardaban las personas que él operaba en aceptarse y en estar a gusto con la cirugía que había tenido. No necesariamente estética, incluso muchas veces cirugías que tenía que hacer, amputaciones, etcétera. Y en promedio eran 21 días. Entonces de ahí viene esta idea de que tardan 21 días. Pero realmente creo que la información se polarizó totalmente porque no tenía nada que ver con la creación de un hábito. Se tergiversa de repente la información y además pues no puedes hablar lo mismo del resultado de una cirugía a otro tipo de hábitos y además tú y yo no somos iguales, ni el del enfrente. Entonces creo que aquí sí algo hemos aprendido en los últimos años es que pues todos somos individuos, ¿no? Y que tenemos necesidades y también tenemos distintas, o sea, no somos iguales. Y ahora, yéndonos un poquito a los hábitos clave, ¿no? Estos propósitos de Año Nuevo que todo el mundo hizo, ¿tú cuáles crees que sean estos hábitos clave para un bienestar? Y hablemos del bienestar no nada más pues en la parte física, sino en la emocional, en la mental. ¿Qué hábitos consideras que son pilares? Yo creo que de los 4 pilares, y los has hablado varias veces en los episodios, es el tema del sueño, la alimentación definitivamente, la cuestión del ejercicio o movimiento, porque si tú todavía no te mueves, pues es el movimiento y después es el ejercicio, ¿no? El tema del manejo del estrés o el manejo emocional, la gestión de la emoción, son esos 4 pilares que sí o sí tienen que estar. Y creo que muchas personas en fechas como esta se agobian. Sí. Porque dicen, tengo que trabajar en todo esto. Y hay algo bien bonito en el acompañamiento que tengo 14 años acompañando pacientes todos los días, que he podido observar que es el efecto dominó de los hábitos. Cuando tú haces un cambio en una de estas 4 esferas o 4 pilares, en realidad es que terminas impactando en todas. Y eso es algo maravilloso porque no necesitas mover todo al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien que no puede dormir, ¿sí? Y que si te vas más atrás, no puede dormir porque trae mucho estrés. Pero trae mucho estrés porque lleva muchísimos meses en una dieta cetogénica que no se puede sostener en el tiempo, no por mucho tiempo, es una buena estrategia en algunos momentos, pero esto podría estar generando un aumento de cortisol en la noche y está afectando a su manejo del estrés. Entonces, si tú trabajas en mejorar una cosa, ya hiciste un efecto dominó en todas. Entonces, esto es bien, para mí muy bonito de verlo, porque le quita a uno la atención de tengo que cambiar en todos estos 4 pilares al mismo tiempo. Y a veces no es hacer, sino dejar de hacer. Y a veces es en unos hago y en otros dejo de hacer. Porque también si quiero hacer muchas cosas en todo, me voy a cansar. ¿En cuánto tiempo? Tengo las mismas 24 horas, más las que duermo. Entonces, creo que sí hay que ver como estos 4 pilares elementales, definitivamente. Son, en muchos de ellos, si no es que en todos, estamos fallando como población y nos están siendo causa de la mayoría de las enfermedades crónicas. Y si hablamos de algo crónico, pues hablamos ahí del impacto del hábito, porque es el hábito el que va haciendo ese efecto en el tiempo. Sí, tienes toda la razón. Y entrando un poquito en la parte, pues, que a la mayoría de los que escuchan el bien comer, pues les interesa, que es la nutrición. Yo creo que en la parte de la alimentación, Gris, no sé tú qué pienses, pero yo creo que cuando uno quiere comenzar a cambiar hábitos, yo trabajé muchos años en comunidad, 10 años en comunidades de la Universidad Iberoamericana, donde dábamos talleres de prevención de enfermedad cardiovascular y obviamente uno de los pilares era la alimentación. Y si yo llegaba a decirle a la gente que trae sus costumbres muy arraigadas, el deja la Coca-Cola y deja el pan, no me iban a escuchar y no me iban a hacer caso. Entonces, lo que funcionó en este trabajo comunitario fue el explicarles el impacto de esos alimentos y además en el darles opciones nuevas. ¿Tú qué piensas de esto? Que en lugar de quitar
ofrezcamos nuevas opciones. Definitivamente creo que es la base de la nutrición. De hecho, la misma palabra es maravillosa porque de ahí viene, ¿no? Nutrir, abonar, dar, agregar. No es quitar y quitar, ¿no? Si das otras opciones, das nuevas estructuras, porque también es bien importante, eso va a favorecer mucho más a que vayas con imposición o prohibir. O sea, a nuestro cerebro no le gusta que le prohíbas, no le gusta. No les gusta el no. No le gusta el no, ¿no? Sí. Y lo conocemos desde muy pequeños. O sea, hay una reacción muy natural cuando te dicen no, que genera estrés y que luego genera rebeldía. Entonces, en realidad es más agregar opciones y acercar esas opciones. Y creo que esto es elemental en el tema del hábito, porque muchas veces en la dificultad de seguir un hábito está el hecho de que no lo hacemos más visible. Tenemos que hacer visible aquello que queremos ver y que queremos seguir. Y bajarle un poquito la luz y el foco a aquello que no queremos en nuestra vida. Si estamos buscando disminuir el consumo de azúcar y tienes chocolates con azúcar en tu casa, ok, ponlos hasta atrás de la despensa, funciona. A lo mejor en tu consciente sabes que están hasta atrás, pero va a ser un mayor esfuerzo. Y justamente lo que nuestro cuerpo-mente busca es ahorrar el esfuerzo y la energía, guardarla. Eso es algo que busca todo el tiempo. Entonces, el esfuerzo de sacar todo lo de la despensa para sacar los chocolates probablemente va a disminuir el hecho de que lo consumas. Y si a esto le agregas el poner otra mejor opción, la que sí quieres, hacerlo más visible, subir el foco hasta adelante, eso va a favorecer. Entonces, ahí sustituyes, ¿no? El camino neuronal, vas favoreciendo al que quieres reemplazar. Eso es algo que tenemos que empezar a hacer. Sí, y como bien dices, bueno, evitar, por ejemplo, tener estas tentaciones en la casa. O sea, ¿tú por qué crees que se consumen tantas salchichas? Pues porque abres el refri, como bien dices, sacas la salchicha y te quitas el hambre, ¿no? Ahora, ¿qué tal que no tienes salchichas y tienes otro tipo de opciones? Pues sí o sí las vas a comer porque te va a dar hambre. Claro, el ambiente es importantísimo, importantísimo. El ambiente, y en eso están las personas también. Hay estudios bien interesantes con las personas que tuvieron adicciones, que se van a centros de recuperación de adicciones, en donde logran salir de la adicción, pero cuando regresan al entorno donde tenían estos detonadores, estos disparadores del hábito, es mucho más difícil. Eso nos recuerda la importancia del entorno. Es sumamente importante. Y creo que esto para los niños es elemental entenderlo. Para la gente que tenga niños en su casa, no los vas a poder aislar del mundo. No debes, no lo intentes, ¿sí? Pero en algún momento van a comer taquis, en algún momento se van a desvelar cuando sean adolescentes, pero el entorno que tú generes cuando son niños va a tener una gran fuerza. Sí. La fuerza de que empezó antes que el otro. Entonces, ya tiene el tiempo a favor y son hábitos viejos. Entre más viejo sea el hábito, es más difícil de quitar. Así es, yo lo veo con mi bebé de 23 años, justamente. Oye, Gris, antes de irnos, yo sí quiero que nos des, pues, algunos consejos así muy puntuales, muy generales también, para crear y mantener hábitos saludables. De todo lo que platicamos, ¿cómo tú resumirías estos puntitos? Cosas que ayudan sería para muchas personas hacer un tracker o un monitoreo. La verdad es que la estrategia de automonitoreo es una estrategia conductual bastante efectiva, porque si no lo ves, no lo puedes medir, si no lo mides, no lo puedes mejorar. Entonces, de verdad, sí es importante buscar una manera de traquearlo. En los niños puede ser algo visual, en los adultos algo escrito, pero buscar la forma de traquearlo. Gracias a los celulares, hoy tenemos mucha manera para hacerlo, ¿no? Creo que la estrategia de hacerlo visible es elemental. Hacerlo fácil también es elemental. Si el cuerpo busca ahorrar energía y nuestra mente busca ahorrar energía y para eso mismo hace los hábitos, no lo podemos hacer complicado. Meter hábitos que ya tenemos, meter nuevos hábitos entre los que ya tenemos es algo que también ayuda mucho. Hace rato hablaba de lavarte las manos después de ir al baño. Vas al baño, el hábito de ir al baño ya lo tienes. El que sigue es lavarte las manos. Entonces, puede ser después de tomarme el café, medito 5 minutos. Es un hábito que se va a agarrar de otro hábito. Y si estos buenos hábitos se van juntando, mejoras el comportamiento. Creo que esos son unos buenos consejos sencillitos para empezar a implementarlos. Sí, y además pues que pequeños cambios, ¿no? No queramos comernos todo el pastel de un bocado porque pues así no funciona. Te vas a atragantar. Nos vamos a atragantar y lo vamos a devolver. O sea, no, tiene que ser paso a pasito. Y yo creo que sí celebrarnos, o sea, sí aplaudirnos y entender que, por ejemplo, en el caso de la composición corporal, la pérdida de peso,
pues no lo vamos a lograr ni en un mes, tal vez ni en un año, ¿no? El pensar que pues los logros verdaderos toman tiempo. Ujú. Y ser pacientes, ser muy, muy pacientes. Y yo sí amo todas las aplicaciones de los celulares, la verdad. Mucha gente no quiere ahí meter sus datos, que digo, es ciencia, regalen datos, porque así pues al final pues es inteligencia que se va haciendo para nuestro bienestar. Entonces sí, ahí ir traqueando hasta la frecuencia cardíaca ya te dice todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces sí creo que eso puede ser una opción. Y para quienes puede ser difícil hacerlo en papelito, ¿no? Buscar otras alternativas. Y fíjate que hay un truco que a mí me gusta mucho porque si vamos a fallar, a veces esta idea de ya no lo hice, entonces ya, que no pasen más de 2 días. Si tú tienes el objetivo de ir al gimnasio, no dejes que pasen más de 2 días sin ir. Sobre todo cuando estás generando un nuevo hábito, esa regla de los 2 días ayuda mucho. Y eso lo cuento por experiencia personal. Es una muy buena estrategia. No más de 2 días. Me di un permisito, pero no más de 2 días. Está la flexibilidad, pero también la meta clara, el objetivo claro. Eso está padrísimo. Y también, antes de irnos, yo sí les quiero decir que hacer ejercicio lo tienes que disfrutar, Gris. Porque eso de que me voy a poner a correr y entrenar un maratón, pero no me gusta correr, es sufrir. El mejor ejercicio es el que te gusta. Entonces, ahí sí, y echarle un poquito de ganas. Sí, ahí está la recompensa, Fer. Poquito. La recompensa no tiene que ser a largo plazo. No. Sí la va a haber, por supuesto. Pero después de una acción, después de esa respuesta, tiene que haber una recompensa. Y conectarse con cuál es. Para algunos puede ser me siento súper energetizado, para otros es duermo maravilloso, para otros es me relajo, para otros escucho música mientras lo hago. Esa es la recompensa. Sí. Ten una así chiquita, clara, para que te pueda ayudar. Un tiempo con nosotros, ¿no? Salir a caminar es un ejercicio, bailar, hacer las labores domésticas. Oye, eso es un buen actividad CrossFit. Física, claro. Oye, Gris, a ver, platícanos, tienes tu podcast, Ser Nutritivo Podcast, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, ¿Das consulta también? Doy consulta, mi consulta es virtual, gracias a la tecnología que justo mencionas, llegamos a diferentes países, sobre todo con personas de habla hispana. La consulta va enfocada a temas digestivos, metabólicos y autoinmunes, son las áreas en las que doy consulta principalmente, y el podcast, como bien lo mencionas, es Ser Nutritivo Podcast. En las redes me encuentran como @nutriólogagris y @Ser Nutritivo Podcast. Ahí en está, Instagram. te vamos a estar spameando toda esta semana que sale el podcast. Pero estoy muy, muy agradecida que hayas estado por acá en estos micrófonos y que no sea la última vez, Gris. Será un placer seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Fer. Gracias, y pues ya saben que pueden escucharlo también en todas las plataformas de audio y verlo por YouTube. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.